Hola, muy buena tarde a todos, chicos. Bienvenidos a a la sesión síncrona número 2. El día de hoy estaré impartiéndoles el capítulo número 4, que es relacionado a los ajustes. Les comento que esta sesión, está siendo grabada, entonces para aquellos que no se pudieron conectar el día de hoy, no se preocupen, la voy a subir a la plataforma para que puedan tener conocimiento respecto al tema. En caso de que llegaran a tener alguna duda sobre los conceptos, sobre la práctica, porque recuerden que esta materia pues es más práctico, son ejercicios que hay que estar realizando, como las cuentas mayor, los asientos de diario, el balance de comprobación. Entonces es muy importante que si llegan a tener alguna duda sobre cualquier ejemplo que vamos a estar viendo en esta sesión, me lo hagan saber, ya sea que podamos tener alguna otra sesión para poder aclarar sus dudas o bien mandarme un mensaje por medio de la plataforma. Muchas gracias y permítanme para que visualicen la presentación. Perfecto. Bien, como les comentaba, el capítulo se trata de ajustes. Esto es muy importante, chicos, que el ajuste de cualquier tipo de transacción, actividad que llegara a realizar la empresa, que nosotros sepamos identificar, analizar cómo es que se van a estar desglosando este tipo de cuentas, cuáles son las cuentas que vamos a utilizar, si va a ser un cargo, si va a ser un abono, porque recuerden que de estos asientos diarios y después de realizar las cuentas, bueno, en este caso el esquema de mayor, podemos generar una balanza de comprobación, que esto quiere decir que en este estado financiero nosotros de ese resultado podemos determinar o tomar ciertas decisiones para saber si la empresa pues está teniendo ganancias, si está teniendo pérdidas, etcétera. Bien, bueno, comencemos con la asociación de costos y gastos con ingresos. Recuerden que la contabilidad se lleva por medio de algún periodo. Este periodo nosotros lo podemos manejar ya sea mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual, dependiendo del ejercicio que deseamos nosotros obtener, ¿sí? Entonces, otro concepto muy importante es poder determinar nosotros mismos que de acuerdo a ese periodo contable podemos verificar pues cuáles fueron los ingresos, reportar las ganancias a los dueños de la empresa para poder verificar pues cuál va a ser la situación, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos tener esta información, pero más que eso, pues poder identificar nosotros cuáles son las cuentas que vamos a involucrar en este tipo en cualquier tipo de actividad que llegara a tener que realizar la organización. Bien, ¿cuál es el objetivo o la necesidad de los asientos de ajuste? Bueno, pues estos, a nosotros al realizarlos en un periodo determinado, como les mencionaba hace un momento, pues nosotros podemos verificar adecuadamente
cuáles fueron nuestros gastos, nuestros ingresos y cuál fue el resultado. ¿Sí? El módulo de ajustes en el ciclo contable se comprende de 4 pasos básicos. El primero es el analizar la información, que es lo que lo comentaba. Esto es muy importante para poder nosotros verificar qué cuentas, si son de activos, si son de pasivos, si son de capital, vamos a utilizar para poder determinar o para poder realizar nuestro ajuste. Después, el segundo paso es el registro en el diario general. Recuerden que aquí es muy importante verificar pues, cuál es el saldo que vamos a asignar a tal cuenta, si es un cargo, si es un abono. En el asiento de diario nosotros justificamos cuáles son las cuentas que vamos a integrar y bueno, cuáles son los saldos y determinar para posteriormente hacer la clasificación en el mayor general. Ya en el mayor general se hace el ajuste, ¿sí? ¿Cuáles fueron el desglose? En este caso, por ejemplo, si ustedes realizan alguna compra, no sé, equipo de transporte, entonces nosotros tenemos que verificar, pues si ese equipo de transporte, cuál va a ser su saldo, a qué tiempo lo vamos a determinar. Más adelante les voy a explicar a detalle el desglose, ¿sí? Después, el cuarto paso es la elaboración de la balanza de comprobación. En esta balanza de comprobación, recuerden que tenemos que verificar que nuestros saldos totales cuadren, ¿sí? ¿Por qué tienen que cuadrar? Porque en todo caso, pues ahí, si no llegara a cuadrar, quiere decir que nosotros no realizamos un ajuste en la forma correcta. ¿Por qué? Porque no nos cuadró el saldo total. Recuerden la ley de la partida, para cada cargo hay un abono. Bien, los ajustes a las cuentas de ingresos nos dice que estos son necesarios para poder nosotros asegurar que se hayan registrado en la contabilidad pues todos los ingresos que obtuvimos en el periodo. Esto con el fin de poder determinar cuál es la utilidad o el resultado final de esta empresa. Estos ajustes de cuentas de ingresos se dividen en dos, que son los ingresos acumulados no cobrados. ¿Qué quiere decir los ingresos acumulados no cobrados? Pues es cuando una empresa ha prestado un bien o un servicio y aún no lo ha facturado, o no lo ha cobrado, y pues estos los tenemos que registrar en el mes correspondiente. Otro ajuste de cuenta de ingresos, bueno, son los anticipos de clientes que se registran estos como pasivos y que cuando se devenguen se van a convertir en ingresos. ¿Qué es devengar? Pues en este caso liquidar. Bien, por aquí tenemos un ejemplo de ingresos acumulados no registrados. Bien, aquí en los ingresos acumulados no registrados nos dice el ejercicio. El 1 de junio, Office Clean firmó un contrato de prestación de servicios con la empresa Limpia S.A. Se acordó cobrar 15,000 pesos mensuales, pagaderos estos con cheque los días 10 de cada mes. Hasta el 30 de junio, Office Clean S.A. no había registrado ningún asiento contable en sus libros para poder comprobar los 15,000 pesos mensuales devengados en dicho mes. Entonces, primer paso, recuerden, registrarlo en el diario general. Aquí en el diario general que tenemos, nos dice, bueno, tenemos que poner el nombre de la empresa, que en este caso es Office Clean, ¿sí? Y luego la fecha en la que estamos determinando ese contrato, el pago, perdón. Después,
tenemos qué cuenta vamos a utilizar, clientes. ¿Cuánto es lo que le vamos a cargar nosotros a clientes? Pues serían 15,000 pesos. ¿Cuáles son los ingresos por ese servicio? 15,000 pesos. Y aquí en este registro del diario general tenemos el concepto, bueno, la justificación, que este es el registro de los ingresos ganados pendientes de cobro. ¿Por qué? ¿Por qué se carga en clientes? Aquí se carga en clientes porque es lo que tienen pendiente ellos, lo que tenemos pendiente nosotros de cargar. Y los ingresos por servicios, pues está todavía en el haber, en el abono. Bien, continuamos. Ya después de haber realizado el análisis, el registro en el diario, el análisis es identificar qué cuentas vamos a utilizar. Después hacemos el registro en el diario general y posteriormente, que es el tercer paso, es la clasificación en el mayor general, que recuerden que aquí es donde vamos a realizar el ajuste, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, ¿cuál es el saldo que teníamos antes del ajuste? Pues los 100,000 pesos. Y luego, ¿cuál es el saldo que tenemos pendiente por cobrar? Son 15,000 pesos. Entonces, si sumamos estos 100,000 pesos más los 15,000 pesos que tenemos pendientes de que nos paguen ese al que le prestamos el servicio, pues sería en total 115,000 pesos, ¿sí? Después, esta es la cuenta de clientes. Y luego, la otra cuenta que utilizamos es ingresos por servicios, ¿sí? Entonces, el saldo antes de este ajuste era de 180,000 pesos, pero tenemos 15,000 pesos por cobrar, entonces el saldo van a ser 195,000 pesos. Entonces, el total del saldo que vamos a considerar son los 195,000. Luego nos dice el día 10 del siguiente mes, que es cuando nosotros ya vamos a realizar ese cobro que tiene la empresa Limpia S.A. Aquí vamos a realizarle la siguiente operación. Al momento de realizar nosotros ese cobro, ¿sí? ¿A dónde se va a ir ese dinero? Pues a nuestro banco. Entonces, por eso tenemos aquí en el cargo, en el debe, los 15,000 pesos. Y luego en clientes está en el lado de haber. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se va a abonar, ¿sí? Entonces, si se fijan, dice pago con cheque. Recuerden que todos los pagos con cheque van a la cuenta de banco. Pago con cheque por los servicios prestados durante el mes de junio. Sí, este viene siendo ya como su cuenta T, ¿sí? En bancos lo cargo y en clientes lo abono. Bien, otra cosa importante, los ajustes a las cuentas de gastos. Existen 3 tipos de ajustes de gasto, chicos, que son los gastos devengados. Devengar quiere decir algo por liquidar, ¿sí? Que aún no se ha registrado o pagado, pero nosotros tenemos que liquidar. Por ejemplo, los gastos de servicio, ¿sí? Nosotros ya los utilizamos, pero en este caso pues hay que pagarlos. Gastos pagados por anticipado. Bueno, otro tipo de gasto es gastos pagados por anticipado que se registraron como un activo cuando se pagaron. Un ejemplo puede ser una prima de seguro, ¿sí? O a lo mejor también puede ser alguna compra de un equipo de transporte, muebles inmobiliarios. Y otro tipo de gasto, pues es la distribución del costo de un activo fijo a lo largo de su vida útil mediante el proceso de depreciación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no sé, la renta de un terreno,
¿sí? Entonces, nosotros al alquilar un terreno, pues tenemos que realizar esa distribución de ese gasto con la depreciación. Igual vamos a ver más adelante un ejemplo de cada tipo, de este tipo de ajustes para que puedan ustedes identificar pues cómo es qué cuentas vamos a manejar y cómo vamos a realizar esa depreciación, cómo lo vamos a calcular, que es lo más importante. Bien, bueno, en el ejemplo de gastos de vengados no registrados, aquí nos dice, hablando de la misma empresa, Office Clean requiere de un financiamiento a corto plazo. ¿Qué quiere decir corto plazo? Pues menos de 3 meses. Entonces, Office Clean requiere el financiamiento, un préstamo por la cantidad de 120,000 pesos. El interés nos dice que es del 18% anual. ¿Cómo vamos a realizar esa operación? Bueno, es el total del préstamo por 0.18 y luego por 1, que es el primer mes. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Bueno, entonces 120,000 por 0.18, que es nuestro interés por, perdón, bueno, en este caso es 1 de 12, entonces es por 12. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? 1,800 pesos. 1,800 pesos es nuestro interés que vamos a pagar, ¿sí? De nuestro préstamo de los 120,000 pesos. Entonces, para reconocer el monto del gasto del interés de este periodo y poder registrar pues el importe del interés ya acumulado que vamos a pagar hasta el día en que este venza, ¿sí? Nos dice que se vence el 31 de agosto del 2020. Entonces, recuerden, primero vamos a analizar qué cuentas vamos a utilizar. Pues gastos por interés, los intereses por pagar. Ya una vez que lo hayamos analizado, ahora sí nos vamos al registro de diario. Aquí registramos. ¿Cuál es el detalle? Bueno, gastos por interés. ¿Cuánto es de nuestro gasto por interés? Pues los 1,800 pesos. ¿Cuáles son los intereses por pagar? 1,800 pesos. Entonces aquí nos describe que son todos los intereses acumulados durante junio sobre el pagaré bancario que vence el 31 de agosto de 2000X. Bien, entonces ya una vez que nosotros hayamos realizado el diario general, ahora sí viene lo importante, que es la clasificación en el mayor general. Entonces aquí nosotros realizamos los movimientos que afectaron a cada cuenta, más, en este caso más general, por ejemplo, aquí nos dice, más detallado, perdón. Aquí nos dice, ¿cuál es la cuenta que utilizamos? Bueno, pues los intereses por pagar. ¿Cuál es el saldo de que teníamos antes de este ajuste? Pues será de 0. Ok. Y luego, ¿cuál es el saldo que tenemos en total de intereses por pagar? Pues son 1,800 pesos, ¿sí? Que nos van en este caso, del lado del abono. Entonces, de estos 1,800 pesos son los que tenemos de intereses por pagar. Y luego, ¿cuál es la otra cuenta que utilizamos? Gasto por interés. De este gasto por interés, si ustedes se dan cuenta, el saldo que tenemos anteriormente, pues será de 0. ¿Cuánto es lo que vamos a abonar? Pues los 1,800 pesos. ¿Cuál es el total del saldo? 1,800 pesos. Otro ejemplo, pero son de los gastos pagados por anticipado, ¿sí? Entonces, igual, hablando de Office Clean, nos dice que decide el 31 de mayo del 2020, el 2000X, adquirir una póliza de seguro por un año. Y bueno, esto pues lo vamos a pagar y debe pagar, perdón, la prima total, que es por 54,000 pesos. Entonces, para ello, la compañía de seguros expide una factura que ampara el pago correspondiente. Lo realizó mediante un cheque. Recuerden, cheque es igual a banco. Entonces aquí
les muestro el asiento que se desglosa de este movimiento. ¿Cuál es el primer paso? Recuerden, analizar qué cuentas vamos a utilizar. Bueno, pues es el seguro pagado por anticipado, que son los 54,000 pesos. ¿Cuánto es lo que nosotros tenemos que aportar por esa cantidad? 54,000 pesos. Entonces, esto quiere decir que va del lado del abono, ¿sí? Seguro pagado por anticipado va a realizarse del lado del cargo o del debe. Y los bancos van del lado del haber, que es del abono. Y aquí viene una pequeña descripción en este registro de Diario General, que es el pago de la prima de seguro por un año amparado este equipo de transporte. Bien, después vamos a realizar o vamos a verificar pues cuál o el desglose de cuál es el gasto del seguro, ¿verdad? En este caso, vamos a determinarlo de la siguiente forma. Dice, hasta el 30 de junio ha transcurrido un mes, ¿sí? Un mes desde que se adquirió la póliza y por ello pues vamos a registrar el asiento para poder determinar pues el gasto de este seguro, disminuir el activo, donde el importe dice que es una duodécima parte de los 54,000 pesos. Entonces, estos 54,000 pesos pues nosotros lo vamos a dividir y vamos a determinar cuánto es, ¿sí? Entonces, de los 54,000 pesos, si eran a 3 meses, bien, entonces de los 54,000 pesos, vamos a determinar que son los 4,500 pesos. Entonces, el gasto por el seguro son 4,500 pesos, lo que corresponde del lado del cargo, y el otro, que es el seguro pagado por anticipado, pues está del lado del abono, ¿verdad? Nada más aquí les quiero, permítanme. Bien, chicos. Entonces de aquí, del asiento del registro diario general, aquí nos dice, pues, vamos a poner el registro del costo del seguro por el mes de junio. Bien, después vamos a hacer la clasificación en el mayor general, que es ahora sí el ajuste completo. Entonces, ¿qué cuentas son las que utilizamos? Bueno, el seguro pagado por anticipado. ¿Cuál es el saldo que nosotros traíamos? 54,000 pesos. ¿Y cuál es el saldo por el mes correspondiente que vamos a disminuir del activo, que son los 4,500 pesos? Entonces, de esos 54,000 pesos, le vamos a restar los 4,500 pesos y en total nos va a dar el saldo de 49,500 pesos. Y luego, ¿cuál es la otra cuenta que utilizamos? Que son gastos por seguro. Bien, de estos gastos por seguro, ¿cuál es el saldo que nosotros teníamos anteriormente? Pues son era cero. Y luego, ¿cuál es el saldo que nosotros traemos determinado por ese mes? Que son los 4,500 pesos. Entonces, el saldo total ajustado son 4,500 pesos. Bien, otro ejemplo es el de depreciación. Entonces aquí nos dice que el 10 de abril del 2000X, Office Clean compró una camioneta pick-up de un costo de 180,000 pesos con cheque
número tal de Vancomer. Entonces dice, esta camioneta de 150,000 pesos y bueno, esta tiene una vida útil de 2 años sin valor rescate. Entonces, vamos a considerar estos registros contables de junio del 2000X para poder realizar el cálculo de cuánto es lo que vamos a hacer de esta depreciación de estos movimientos. Es gasto por depreciación de equipo de transporte, serían 5,000 pesos. ¿De dónde obtenemos esta cantidad? Bueno, el valor total de la camioneta son 180,000 pesos y luego menos, bueno, en este caso primero hacemos el cálculo de cuántos meses son los que tiene la vida útil de esta camioneta, pues 3 años. Entonces, 12 por 3, 36. Entonces son 180,000 pesos entre 36 meses. ¿Cuánto es? Son 5,000 pesos. Entonces, esa sería la depreciación. Ese va a ser nuestro gasto para poder depreciar pues el monto de la camioneta en el primer mes. Y luego, el otro concepto que dice la depreciación del mobiliario de oficina. Para poder calcular la depreciación de este mobiliario de oficina, se hace igual. El valor total son 150,000 pesos entre 24 meses. ¿Por qué 24 meses? Porque nos dice que la vida útil es de 2 años. Entonces, son 150,000 pesos entre 24, serían 6,250 pesos. Bueno, ya que se haya realizado el análisis, que es la primera parte, ahora sí generamos el registro de diario general, que son las cuentas que vamos a utilizar para hacer esta depreciación. ¿Cuáles son las cuentas? Bueno, el gasto por depreciación del equipo de transporte. Aquí primero vamos a realizar la depreciación del equipo, ¿verdad? Entonces es gasto por depreciación de equipo de transporte, son los 5,000 pesos, que va del lado del cargo. Y luego del lado del abono, que es la depreciación acumulada del equipo de transporte, pues viene siendo los 5,000 pesos. Igual como les comentaba en un principio, pues la ley de la partida doble, para cada cargo tiene que haber un abono. Entonces aquí también les quiero comentar, chicos, que la depreciación, pues aquí nosotros necesitamos conocer pues cuál es el tiempo que se le va a dar pues a esa compra que vamos a generar para poder estar realizando de manera correcta la depreciación, ¿sí? Entonces cada activo fijo pues tiene su contracuenta para poder determinar pues cuáles son los gastos que vamos a generar y cuál va a ser la depreciación. Entonces, los gastos por depreciación, ¿de qué manera se calcula? Bueno, es el costo de la adquisición, ¿sí? Es el costo de la adquisición menos el valor rescate entre la vida útil de esa, de lo que hayamos generado, de esa compra. Bien, entonces ya una vez que se haya realizado el diario general, ahora sí vamos a generar, perdón, la depreciación, el registro de depreciación, pero ahora del mobiliario. Recuerden que aquí regeneramos la depreciación, pero del equipo de transporte, y luego acá tenemos la depreciación del mobiliario, generando o verificando, bueno, cuáles son las cuentas, igual es gasto por depreciación de ese mobiliario de oficina, que corresponde a los 6,250 pesos que calculamos, y en la depreciación acumulada, que va del lado del abono, son los 6,250 pesos también. Ya después que hayamos terminado
de registrar en el diario estas dos cuentas, ahora sí generamos nuestra clasificación en el mayor general. Entonces aquí vamos a hacer el ajuste. Primero, ¿qué cuenta fue la que utilizamos? Depreciación acumulada del equipo de transporte. ¿Cuál es el saldo? Pues los 5,000 pesos. ¿De qué lado está? Pues en este caso del abono, ¿sí? Porque es lo que nosotros vamos a generar. ¿Cuál es el saldo total ajustado? Los 5,000 pesos. Esto es, como les comentaba, es la contracuenta, ¿sí? Esto de depreciación de, del valor de 150,000 pesos. Entonces, son los 6,250 pesos. Son, bueno, estos ya son las cuentas, pero ya más realizado la justificación. Luego, ahora sí, después de haber realizado la justificación, el ajuste de las cuentas, ahora sí nos vamos a pasar a la balanza de comprobación. Entonces, tal y como ustedes pusieron del lado del cargo, del lado del abono, todas sus cuentas, ahora sí se realiza una suma total y luego esa suma total, ahora sí las pasamos según la cuenta que corresponda a la balanza de comprobación. Ya en esta balanza de comprobación, ya nosotros determinamos cuál es el total de todos los registros que generamos, en este caso en el diario general, ¿sí? El diario general, ya una vez que hayamos determinado toda la suma, bueno, lo pasamos acá a la balanza de comprobación. ¿Cuál es el total que tuvimos en bancos? ¿Cuál es el total que tuvimos en clientes? ¿Cuál es el total que tuvimos por el seguro, por el equipo de transporte, por la depreciación, así tal cual? Si ustedes lo generaron en las cuentas de mayor, bueno, va del lado del abono. Si ustedes la suma total fue en el lado del cargo o del debe, igual lo van a pasar tal cual a la balanza de comprobación. Y bueno, en este balance de comprobación vamos a verificar que los saldos pues estén cuadrando de forma correcta. En dado caso de que haya alguna diferencia, pues ahora sí que nos tenemos que regresar a verificar pues cuál fue el ajuste, ¿verdad? ¿Cuál fue el ajuste y cuál a lo mejor igual podríamos revisar si lo integramos del lado del cargo o del lado del abono, porque también puede ser esa, identificar de que ese fue el problema. Bien, entonces en cuanto a estos tres tipos de gastos, pues tenemos que contemplarlo y es muy importante que nosotros, si se identificaron, no sé, supongamos en el mes de febrero, pues tenemos que determinar, registrarlo, contemplarlo en ese mismo mes. ¿Por qué? Porque el siguiente mes, pues nosotros tenemos que verificar, pues si lo vamos a depreciar o si vamos a realizar algún ajuste para que no podamos tener ahí alguna diferencia en cuanto a saldos o ya al momento de generar pues este último estado financiero que es nuestra balanza de comprobación. Bien, chicos, pues por mi parte sería todo. Si llegan a tener alguna duda, me pueden hacer llegar algún mensaje para poder verificar la información. Y si es necesario, pues podemos tener alguna otra sesión para poder pues explicarles a detalle pues algún otro ejemplo de estos que revisamos el día de hoy. Por mi parte sería todo, que pasen un excelente día y estamos al pendiente. Gracias.